Puede que todas las personas que nos estéis viendo hayáis soñado alguna vez con participar en un descubrimiento arqueológico importante. ¿Os imagináis? Pues muchos de estos grandes hallazgos que han pasado a lo largo de la historia, resulta que tenían relación con tumbas. Sí, muchos de estos tesoros, míticos tesoros, aparecieron en enterramientos. Y de todo eso vamos a hablar hoy. Bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal de la Fundación Palarc. Hoy vamos a hablar de ajuares funerarios. Pero, ¿qué es exactamente un ajuar funerario? ¿Por qué aparecen tesoros u objetos cotidianos en tumbas? Pues bien, cuando en arqueología y antropología hablamos de ajuares funerarios, nos referimos a objetos colocados junto al cuerpo de los muertos en su tumba. Esta práctica, de alguna manera, sugiere que las personas que practicaban este rito tenían la creencia en alguna forma de vida después de la muerte. ¿Y por qué os preguntaréis? Porque normalmente este ajuar está formado por bienes personales, provisiones para allanar el camino del difunto en la otra vida, o bien son ofrendas a los dioses. El ajuar funerario es un tipo de ofrenda votiva. La mayoría de los ajuares funerarios recuperados por los arqueólogos son objetos inorgánicos, tales como cerámica y utensilios de piedra y metal. ¿Pero significa esto que solo se depositaban objetos inorgánicos? ¿O acaso hay un pequeño sesgo en la conservación? Pues eso es, aunque solo se conserven objetos de cerámica y metal, existen pruebas de que también se depositaron objetos orgánicos que, como es normal, se han deteriorado bastante o mucho o todo desde que se colocaron en las tumbas. Pero, ¿desde cuándo tenemos evidencias de enterramientos con ajuares? Pues existen evidencias de esta práctica como poco desde el Paleolítico Medio. En el Paleolítico Superior se han encontrado ajuares funerarios consistentes en colmillos perforados de ciervo, o cuentas hechas con conchas de moluscos, o algunos objetos de talla lítica, incluso ocre rojo alrededor de los huesos. Podría ser el caso del célebre Excalibur, un bifaz achelense hallado en la cima de los huesos de Atapuerca. Algo brutal. O por ejemplo, es el caso de las cuevas de Grimaldi, en Italia, donde apareció una especie de gorro con 3000 conchas, o de Cavignón, en Francia, donde un esqueleto estaba cubierto con más de 200 conchas perforadas y 22 dientes de animales perforados alrededor del cuello, además de 2 cuchillos líticos de sílex y otro útil de asta de ciervo. Durante el Neolítico y la Edad de Bronce, esta práctica fue muy habitual, donde objetos como vasos de incienso, utensilios de sílex, dagas o collares se depositaban en ocasiones dentro de recipientes de cerámica que se colocaban en las tumbas. Algunos de los más famosos y bien conservados ajuares funerarios son, como no, del Antiguo Egipto. Sus creencias se recogían en el Libro de los Muertos, donde se describía el recorrido del muerto hasta la otra vida, y en su pensamiento era muy fuerte la creencia de que la vida después de la muerte transcurría de manera similar a la vida en este mundo. ¿Y a dónde queremos llegar con todo esto? A que, debido a esta creencia, los bienes depositados en sus tumbas tenían el objetivo de ser usados por el difunto en esa vida futura. En sus tumbas también pintaban imágenes que representaban al difunto, también sus trabajos y su estancia en compañía de su familia. Y a veces se incluían estatuillas de sirvientes que llamaban usheptis, y estaban allí con la intención de que les sirviera en su futura vida. Posiblemente el ajuar más famoso y mejor conocido del Antiguo Egipto sea el del faraón Tutankamón. Y esto es debido a que fue una de las pocas tumbas egipcias que no había sido saqueada en ningún momento. Y claro, cuando la descubrió Howard Carter, allí estaba todo impoluto. Y es que debido a la cantidad de objetos de valor de los ajuares funerarios, porque eran de nobles o faraones, sus tumbas eran muy atractivas a ojos de los saqueadores, los ladrones de tumbas. Y es que prácticamente en todas las épocas y culturas de la antigüedad aparece esta práctica, la de los ajuares funerarios. Desde la antigua Grecia, donde los muertos eran enterrados con 2 monedas para pagar al barquero que transportaría su alma, hasta la realeza mesopotámica, que era enterrada no solo con sus adornos o utensilios, sino también con sus soldados armados, sacerdotes, músicos, siervos y aurigas con sus carros. ¡Tela, eh! Y si queréis, hablaremos de algunos de los más importantes tesoros y ajuares funerarios de la arqueología en este canal. Así que para no perderos estos contenidos, no olvides
suscribirte, darle a la campanita para recibir notificaciones y también seguirnos en las redes sociales, porque las redes sociales de la Fundación Palar son la bomba. Y echa un vistazo a nuestra web. Allí encontrarás las últimas noticias de arqueología y paleontología. Así que te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de toda nuestra historia. Muchísimas gracias.